Son las 8:37 de este lunes 24 de mayo del año 2021. Estamos iniciando el panel, iniciando la semana, con varios temas encima de la mesa, políticos, sanitarios, en fin. Y como es habitual con la conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Hola Patricio, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, a la vicepresidenta de la Mujer de la Democracia Cristiana, pero ahora concejala electa por la comuna de Renca, Camila Vilés. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días. Gracias, Patricio, Monse, Ernesto, les mando un abrazo muy, muy grande. Se me acaba de ocurrir una idea para celebrar tu triunfo. A ver, me En encantan el las cerro de Renca celebraciones. podrías poner un letrero Ya, ya, que diga que Radio podría Universidad decir de Chile. Renca, no, Renca la lleva, por ejemplo. ¿Ah? ¿Tú imaginas? Sí, Oye, qué desastre, qué bueno que lo sacaron. Pero podría sí. poner abajo, podría con un cartel de la Radio Universidad de Chile, chicos, amigos, aquí estamos. Bueno, sí, me parece muy bien. Saludar a Ernesto Águila. Ernesto, buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricio. Buenos días, Camila, y felicitaciones por tu elección. Y buenos días, Muchas Montserrat. gracias. Bueno, vamos con los temas inmediatamente, Montserrat. Sí, bueno, saludarlos a Ernesto, a Camila, también me sumo a las felicitaciones. Bueno, yo quiero seguir un poco la línea de lo que conversaba Patricio con la entrevista anterior, con Camila Zárate, representante, también electa, pero constituyente, representante de la lista del pueblo. Ya ha pasado una semana, ha sido posible digerir un poco más los resultados de las elecciones que dejaron en shock a varios y varias, sino a todos, digamos. Y quiero partir preguntándoles por cuál es su análisis ya transcurridos 7 días de el resultado quizás más sorpresivo que tiene que ver con la irrupción de los y las independientes. Patricio hablaba con Camila de la lista del pueblo, pero hay otros también de otras listas de independientes que resultaron elegidos. Ahí les quiero preguntar porque durante los últimos días ha habido varias declaraciones, entrevistas, ha habido, uno podría decir también una suerte de eh, campaña del terror respecto de lo que va a ser el trabajo de esta convención, efectos económicos. Yo leía el fin de semana, escuchaba en realidad una entrevista que le hicieron a uno de los voceros de la lista del pueblo, no sé ahí tampoco cuál es el nivel de representatividad, que él planteaba en una entrevista televisiva que él no, que la lista del pueblo no iba a transar nada, absolutamente nada, si es que no se liberaba a todos los presos del estallido social. Hay posturas, por ejemplo, como la de Fernando Atria, que señalaba el fin de semana en una entrevista, en el fondo que quienes se vayan a trincherar en la convención van a salir perdiendo, van a ser irrelevantes. Ahí les quiero preguntar cómo ven eso, ¿no? Por un lado, la irrupción de los independientes, ya hemos ido conociendo las posturas de las distintas listas o al interior de las listas, que también hay varias posiciones diferentes. Y por otro lado, ¿cómo vislumbran el trabajo de la convención a propósito de eso mismo? Camila. Camila. Monse, Pato, Ernesto, mira, la verdad, respecto de eso, varias cosas y me gustaría tocar algunos puntos para poder hacer en torno al análisis tanto electoral como político de esto. Respecto de los independientes en particular, yo tengo una preocupación, creo que tienen que actuar acorde a la misión que les ha entregado la ciudadanía. Hoy podemos hablar de muchos temas, creo que podemos poner sobre la mesa respecto de necesidades, planteamientos y tener independientes siempre es bueno. Creo que siempre es necesario que podamos ampliar el diálogo más allá de las fronteras de los partidos políticos, sin embargo, hay que estar a la altura de para qué fuiste elegido o elegida. Por lo tanto, creo que hay distintas instancias donde se puede realizar el diálogo y además avanzar en torno al tema
particular que los convoca, que tiene relación con el tema constitucional. Ahora, esta irrupción de los independientes tiene relación también con la crisis de los partidos políticos. Acá ya hace mucho tiempo que venimos acumulando tal vez decepciones y también sucede que las personas ya más que por los partidos políticos están votando por la persona que está detrás de esta candidatura independiente del partido político al cual pertenezca. Te lo digo porque creo que hay que hacer una demostración humana respecto de que detrás de cada uno de los candidatos y las candidatas existen personas, existe también una ideología, pero también tiene relación de cómo tú muestras esto a la ciudadanía. Lo digo y agradezco mucho sus felicitaciones. Espero que las felicitaciones también lleguen posterior a la gestión que pueda realizar por la comuna de Renca. Sin embargo, aquí también, y lo digo como por experiencia, porque yo es primera vez que era candidata de manera, digamos, elecciones populares. Entonces, ahí uno se da cuenta que detrás de cada candidato o candidata hay una persona y esa es la persona que quieren conocer la ciudadanía. Y por eso finalmente es donde te entregan la confianza, te entregan la confianza a través de este voto, digamos, que te permite a ti después ejercer una función pública. Por lo tanto, a lo que están convocados estos independientes, insisto en que se puede generar diálogo, que podemos abrirnos a muchos temas, sin embargo, también tienes que estar pendiente de lo que fuiste convocado por la ciudadanía, en un voto que es completamente popular, en un proceso que es súper democrático y que permite que tú ejerzas una función. Entonces, esa es una de mis preocupaciones hoy día. Veo que el diálogo está un poco cerrado, y la única posibilidad que tenemos de ir arreglando las cosas de manera paulatina es justamente lo contrario. Sí, Ernesto, ahí yo me preguntaba, a propósito de lo que decía Montserrat y Camila, si es que, a ver, ¿dónde poner el punto para el análisis? Porque lo voy a ilustrar así. El Mercurio le hace una entrevista a María Rivera, ¿no? Y le da un espacio que nunca antes le había dado a la lista del pueblo, 3/4 de página para una entrevista donde lo que más se destaca es la alusión que hace María Rivera a la a la expropiación sin indemnización a los grandes grupos económicos. De eso se ha valido el mismo Mercurio para hablar una y otra vez respecto a que la lista del pueblo es radical, es extremista, pero bueno, más temprano con Camila Zárate, y al preguntarle por la desprivatización del agua, que es una de las banderas de la lista del pueblo, ella explicaba, y es absolutamente razonable, que no se puede desprivatizar el agua si no se expropia tierra, ¿no? Y acto seguido entonces daba los fundamentos de por qué en su consideración aquello debía ser sin indemnización. Bueno, pues bien, de lo que estamos hablando es lo siguiente, ¿no? Si es que si quiere efectivamente escribir una constitución que dé lugar a un Chile donde los derechos dejen de estar en el mercado y pasen a estar garantizados, más de algún huevo habrá que quebrar, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es si quienes vienen con estas ideas son los extremistas o si más bien hay que ir abriéndose paso a un nuevo sentido común. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo diría, a ver, dos cosas antes de entrar más directamente a la pregunta. Lo primero es que yo destacaría de que la nueva, o sea, que la Convención Constituyente tiene una diversidad etaria, social, laboral, lo que además sumaba, bueno, la paridad, los escaños reservados, la presencia de independientes, yo creo que le otorga una gran legitimidad. Yo creo que esa es la sensación que ha quedado con el paso de los días. O sea, que esta asamblea constituyente, o esta asamblea, se parece bastante al Chile más real. Y que en buena medida también han comenzado a tomar rostros, ha comenzado a tomar rostro el 18 de octubre también. Entonces, yo destacaría eso, o sea, parte con una gran legitimidad que está dada, yo creo que por eso, por esa diversidad y porque se ve un poco más como espejo de la sociedad chilena. Y lo segundo que yo destacaría así como
en términos generales, es que la derecha no tiene la capacidad de veto. Y por lo tanto eso también yo creo que produce una gran tranquilidad en la ciudadanía, porque hay la sensación de que una convención muy parecida o mucho más parecida al Chile real, como saber, por ejemplo, de dónde provienen en términos de colegios, unido a que no hay alguien o un sector que había amenazado con utilizar los 2/3 o sea, utilizar el tercio para generar vetos, cosa que además es una práctica de los 90 hacia adelante, de gobernar a través de mecanismos mayoritarios por parte de la derecha, eso también se diluye bastante en el horizonte. Entonces, a mí me parece que lo que puede ocurrir allí es bastante más parecido a un diálogo real, a propósito de tu pregunta, Patricia. O sea, ningún tema debiera estar vedado a priori. Y por lo tanto, bueno, estos planteamientos de la lista del pueblo sobre el agua, por ejemplo, bueno, tendrán que ser escuchados, procesados, debatidos, y ojalá se construyan acuerdos, y si no, tendrán que votarse, porque la democracia, como decía Bobbio, lo que es más propio de la democracia no son los acuerdos, sino que la democracia es un sistema para dirimir diferencias. O sea, si hay acuerdos, bien, pero si no, justamente la democracia lo que es más de suyo es que dirime diferencias a través de un veto, de las mayorías, etc. Entonces, yo creo que la lista del pueblo es efectivamente probablemente una de las grandes sorpresas de esta elección. Yo leí los perfiles de ellos en no sé si uno puede citar un periódico acá, pero bueno, en The Clinic, por supuesto. que salían los 27, y lo que uno descubre allí, por lo menos fue mi lectura, es que son historias de vida que emergen ahora políticamente, muy asociadas a luchas territoriales, me pareció que una gran mayoría a temas medioambientales, regionales, y en algunos casos incluso de sobrevivencia individual y comunitaria. Entonces, a mí me parece que yo no veo allí, y no lo digo simplemente como analista, como es más bien una cotidianidad del Chile neoliberal que comienza a constituirse políticamente, más que un grupo que nace de una ideología súper constituida. Me parece que va de la experiencia cotidiana a la política y ahí a lo ideológico, y que está en proceso de construcción. Y yo creo que es súper importante el diálogo que pueda existir en ese sentido, y conocer bien a fondo sus posturas. A mí también me parece un planteamiento legítimo que se analice y se vea y exista una solución para muchos casos injustos de prisión, o de uso de la prisión preventiva en los casos de, sobre todo, jóvenes que participaron de la revuelta social. O sea, creo que eso, efectivamente, así como uno dice, mira, la diversidad de la convención da garantías, que no exista un tercio de la derecha que pueda generar un veto. Bueno, también sería como bastante empezar bien, digamos, que también todos estos temas pendientes de personas que participaron de una revuelta social que dio paso al proceso constituyente se analizaran y se resolvieran. Por lo tanto, creo que es una conversación legítima entre los constituyentes como parte de la creación de un clima político, social, que efectivamente dé confianza y seguridades a la ciudadanía. Sí, bueno, otra de las esquirlas, de las consecuencias que dejó la elección de hace una semana fue el caos que se produjo hace algunos días en las oposiciones con
la inscripción de las primarias. Sabemos finalmente lo que ocurrió, no voy a hacer un resumen porque podría estar toda la mañana, pero bueno, han pasado algunas cosas, se está planteando desde un sector, por ejemplo, desde el PPD se planteó, también desde el comando de Paula Narváez, la posibilidad de hacer una primaria convencional, no legal, en donde pueda estar Paula Narváez, Carlos Maldonado, que él ya lo ha descartado, y también la candidata o la carta de la DC que todo apunta que va a ser Yasna Proboste. Y con esto de alguna manera se verían consolidados dos polos de centro izquierda, uno más ligado a la izquierda, ¿no? Con Jadwe y Boric, o con el Partido Comunista y el Frente Amplio, y otro de la centro izquierda. Si es que se da así, hasta el momento hay quienes lo están planteando, bueno, está todo en desarrollo todavía. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta imagen de la primera vuelta, por ejemplo, con los candidatos de la centro derecha que ya conocemos, el ganador de las primarias, y luego una candidatura como la de, por ejemplo, Pablo Narváez o Yasna Proboste, y el ganador de las primarias legales? ¿Cómo ven esta posibilidad? ¿Creen que podría quizás diluir las opciones que tiene la centroizquierda de llegar al poder? ¿Cómo ven ese escenario o esos escenarios? Monse, yo sé que han hablado harto respecto de este tema, pero sí tengo hartas cosas que decir y me gustaría dividirlo en etapas para que sea explicativo y además agregar un par de reflexiones. Mira, lo primero, y aquí puedo hablar desde la democracia cristiana, en términos electorales es evidente que no nos fue bien en la constituyente. Sin embargo, somos a los que mejor nos fue en lo territorial. Somos el partido que más alcaldesas y alcaldes eligió, nos fue bien en las elecciones a concejalía, y somos el partido que tiene más gobernaciones en disputa para la segunda vuelta, y ahora estamos desplegados en los territorios porque es lo que las personas votaron. Respecto particularmente del tema que está planteando las primarias presidenciales, varias cosas. Primero, deja que termine de ladrar mi perro, ¿ya? La primera es que nosotros y nosotras estuvimos siempre dispuestos a competir. Jimena Rincón siempre lo dijo, primarias y de cara a la ciudadanía, pero como todos saben, y no puedo dejar de repetirlo, la cocina primó, y hay que decirlo con todas sus letras, Jimena Rincón la vetaron. Y lo segundo que no puedo dejar de mencionar, porque no sé si está dentro del análisis que se ha realizado en los distintos espacios respecto de este tema, es que ya estamos cansadas de escuchar sobre la paridad, el feminismo, la igualdad, sin nosotras las mujeres. Es el colmo, y disculpen que haga esta derivada del análisis que tú estás solicitando, Monse, pero desde la UDI hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio, que todos se arrogan el eslogan del feminismo, sigan maquineando para dejar fuera a las mujeres. Lo hicieron con Evelyn Matei, cocina. Lo hicieron con Paula Narváez, cocina. Lo hicieron con Jimena Rincón, cocina nuevamente. Si hasta hicieron visibilizar una disputa entre dos tremendas lideresas como lo es Jimena Rincón y Yasna Proboste. ¿Ya qué más quieren? Aquí ningún partido político se salva, ni desde los más conservadores hasta los más progresistas, y ahí vuelvo a lo que tú estabas planteando respecto de estas primarias. Vamos a ver una primaria legal en donde nos vamos a encontrar con puros hombres. Y vuelvo a repetirlo, acá tenemos una misión que es mucho más grande que lo que se está planteando a la actualidad. Por lo tanto, nos encontramos ante este panorama en donde vamos a tener una primaria donde solamente van a participar hombres, y por otro lado, estas disputas que finalmente hacen ver que mujeres lideresas de partidos políticos se enfrentan para poder sacar una misión adelante. Esto ya no puede continuar de la misma manera. Creo que complementa lo que tú estás diciendo, Montserrat, y queda mucho que trabajar al respecto, porque lamentablemente vamos a tener que seguir legislando
para poder otorgarle los espacios que las mujeres necesitan y que necesitan de representación, porque somos el 50% de la población y nos encontramos ante un evidente veto permanente por parte de todos los partidos políticos, porque esto va, como te decía, desde la UDI hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio, en donde finalmente a las mujeres nuevamente se les deja fuera. Eso es Camila, muy pero hay una pregunta. Diga. ¿Tú crees que las diferencias que hemos visto en los últimos días son de carácter político o de tipo patriarcal? Te lo pregunto porque, si uno extremara el punto, cualquier diferencia política entre un hombre y una mujer podría ser zanjada como de naturaleza patriarcal. Mira, ahí entramos en una discusión que podríamos estar hasta las 10 de la mañana si quieres, Pato, pero sí creo que hay una mezcla de cosas acá, o sea, esto es algo que es histórico, ¿ya? Esto es algo que es histórico, que está súper arraigado en nuestra sociedad, que no tiene relación. Mira, lo voy a explicar de otra forma. La política es un mundo de hombres, naturalmente. Siempre han sido, y las mujeres que estamos en política tenemos que estar demostrando permanentemente que podemos y que podemos más. O sea, acá nos hacen magíster en ser astronautas para poder demostrar que podemos tener el espacio que nos corresponde, ¿ya? Y las mujeres siempre hemos estado en política, el problema es que hemos estado invisibilizadas. Yo hice un tremendo informe desde la Vicepresidencia de la Mujer de la Democracia Cristiana respecto del poder político que tienen las mujeres. Y hemos aumentado, pero hemos aumentado gracias a la legislación, hemos aumentado gracias a las peleas que hemos dado, pero la poca visibilización que tienen las mujeres en política también son responsables mucho los hombres que están en política. Entonces hoy día nos encontramos en una disyuntiva en donde tú tienes, por ejemplo, en la Democracia Cristiana, dos tremendas lideresas. Jimena Rincón siempre de cara a la ciudadanía, vamos a primaria. Y Ana Proboste ejerciendo un liderazgo tremendo desde la presidencia del Senado. Y solo hacen visibilizar un conflicto artificial entre ellas mismas para poder ejercer eventualmente una candidatura. Entonces, cuando tú te encuentras con ese escenario, ¿cómo finalmente tú resuelves el problema de la desigualdad existente entre hombres y mujeres y desde la política, que es un espacio que debería ser naturalmente compartido, no lo es? Lo que pasa es que si yo recogiera tu argumento, no quiero hacer de esto un diálogo solo con Camila, pero solo para cerrar el punto, y créeme que no quiero ser pesado, pero si uno recogiera literalmente tu argumento, entonces en la segunda vuelta en Santiago habría que apoyar a Karina Oliva y no a Claudio Rego, y sin embargo me parece completamente legítimo que los demócratas cristianos o el mundo demócrata cristiano apoye a Orrego y no a Oliva. Sí, pero yo entiendo lo que apunta Pato. Esto no, quiero ser más explícita, no tiene relación con lo que pueda o no elegir la ciudadanía, tiene relación con cómo las cocinas de los partidos políticos tienden a vetar a las mujeres. Lo dijo Jimena Rincón, lo dijo también incluso, hay un audio de Escalona que anda dando vueltas, que es bastante certero respecto de los planteamientos que ahí propone. Una cosa es lo que pueda elegir la ciudadanía y el legítimo espacio que puedan ganar las mujeres desde la democracia. Sin embargo, no puede seguir sucediendo que se apliquen veto y que justamente y coincidentemente sean las mujeres, teniendo tremendos liderazgos. Sí, yo puedo intervenir. Yo quisiera Ernesto, también dar una visión de esto. Pero antes como de entrar al tema propiamente de qué pasó con las candidaturas mujeres, yo creo que hay que decir que, claro, lo que ocurrió el sábado y domingo en las elecciones, yo creo que remeció en general el sistema político y el sistema de partidos y de alianza. Y lo que ahí ocurrió es que yo creo que hubo un fracaso evidente, no solamente de la derecha, que no alcanza su tercio, sino también de lo que es unidad constituyente o la exconcertación. Es cierto que Camila puede exhibir resultados en alcaldes, concejales, y probablemente en gobernadores regionales también en las segundas vueltas, en que hay varios candidatos demócratas cristianos. Pero yo creo que
que hay buenas razones para pensar que la elección que más marca el futuro es la de constituyentes. O sea, en la otra también lo que persisten son implantaciones territoriales de décadas, alcaldes que se reeligen, en fin. Pero yo creo que minimizar el resultado electoral y lo que ese resultado dice en la convención constituyente, yo creo que es aferrarse a un argumento que se te va a mostrar como falso, por ejemplo, en las parlamentarias o presidenciales. O sea, la democracia cristiana obtiene un convencional constituyente de 155, más Cristian Viera, que va en un abogado constitucionalista, que va en cupo demócrata cristiano. Y eso es tremendo. O sea, un partido que ha dominado la política chilena casi 50 años obtiene un representante para redactar la constitución política del país. Bueno, terminó con la salida del presidente de la democracia cristiana, pero yo creo que hay una crisis súper grande, y lo que ocurrió en el fondo en la desconcertación es que si bien el Partido Socialista logra una cantidad de constituyentes razonable, lo que se desploma y se desfonda es esa alianza con el único constituyente demócrata cristiano, con los 3 del PPD y con los 3 liberales. Entonces, ocurre lo que los italianos llaman el sorpaso, cuando una fuerza política logra adelantar a otra después de mucho, mucho tiempo. En este caso, Apruebo Dignidad adelanta a la lista de unidad constituyente, lo cual también es un hecho político muy, muy significativo. Entonces, yo creo que eso produce un terremoto que se intenta reparar en 2 o 3 días. Mala la fecha para la inscripción de las primarias tan cercana a la elección, pero y eso termina en una especie de reality show finalmente bastante bochornoso. Pero yo ahí también distinguiría ciertas cuestiones. De hecho, Unidad Constituyente se desarma, y habrá que ver ahora si es posible una primaria convencional. Pero se desfonda como alianza política. El Partido Socialista cruza a una primaria con el PC y el Frente Amplio, pero ahí se produce un desacuerdo político, que yo creo que no tiene que ver con el feminismo ni con las lógicas patriarcales. O sea, surge una diferencia política porque el PS y el PPD le piden al Frente Amplio y al PC que el acuerdo de una primera conjunta también considere una lista parlamentaria conjunta, para asegurar cupos parlamentarios, porque, y además que en la primaria se incluya no solamente el Partido Socialista, sino también el PPD y los liberales. Entonces, bueno, uno puede tener una opinión sobre si esas eran condiciones que había que aceptar o no, pero es una discrepancia política. Paula Narváez no es excluida de esa primaria. En el registro, en el servicio electoral, donde se firma la primaria, queda vacía la firma del presidente del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista y Paula Narváez nunca fueron excluidas de esa primaria. Pero sí hubo una discrepancia política. Pero sí no fue excluida, pero sí podía firmar y podía participar. Lo que no se aceptó son las condiciones políticas que se están planteando al respecto. Ahora, a mí lo que sí me parece grave, o sea, ahí no hubo un veto de ninguna naturaleza. Lo que sí hubo un veto, por lo que dice la presidenta de la democracia cristiana, Carmen Frey, y lo que dice ahora Camila, es de los presidentes de los partidos socialistas y PPD a la candidatura de Jimena Rincón. Y eso a mí me parece grave. Y eso sí que podría analizarse en clave patriarcal, porque son 2 presidentes hombres que vetan a una candidata mujer. Entonces, yo creo que adicionar las primarias de la derecha con las primarias de la izquierda y no ver que lo que ha significado el feminismo detrás de lo que ha hecho el Frente Amplio o el PC, me parece que es poner una clave forzada para discrepancias que son políticas y para fuerzas que han dado suficiente
prueba de su compromiso con el feminismo, o sea, toda la cantidad de candidatas mujeres que participaron. De hecho, si tú miras un cuadro que circula bastante, en realidad la lista que tiene más hombres que mujeres electos y con una distancia significativa es la de Unidad Constituyente. Entonces, yo creo que es complicado pararse en ese argumento, porque ese argumento se te vuelve en contra en cualquier momento. O sea, el ejemplo que da Patricia es uno, o sea, ¿cuál sería la razón para no apoyar a Karina Oliva, mujer feminista, en la región metropolitana, si la única consideración fuera si es mujer o hombre? Bueno, no habría razón. La razón es política. Orrego es demócrata cristiano, es hombre, demócrata cristiano, y Camila, que es mujer, vicepresidenta de la mujer, no va a apoyar a una mujer, va a apoyar a un hombre. Siempre volvemos al mismo análisis. Siempre volvemos al mismo análisis. ¿Cuál es el mismo análisis? Se ríe. Es que nuevamente nos volvemos a cuestionar las mismas cosas, ¿no? Si aquí hay razones políticas. Justamente ahora las mujeres quedaron todas fuera, pero en verdad son razones políticas. Pero tus razones para apoyar a Orrego... Siempre sucede lo mismo. No, es que lo estás llevando a otro plano y eso ya lo expliqué. Lo dije claramente. Una cosa es lo que puede elegir la ciudadanía y otra cosa es que desde la política se excluya a las mujeres. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y lo he dicho en reiteradas oportunidades y en todos los espacios aquí. Patricio y la Monse deben estar aburridos de escucharme siempre decir lo mismo. Pero la política ahora es con nosotras, pero lamentablemente ese es solo un eslogan en este momento para los partidos políticos, e insisto, desde los más conservadores hasta los más progresistas. Tú hablabas respecto de la minimización de lo constitucional. También he sido clara respecto de eso. A nosotros no fue mal. En la elección de convencionales constituyentes. No fue mal, y eso es reconocido. También le fue muy mal a la derecha, cosa que el análisis es que ya es como esperable, digamos, que le vaya mal a la derecha, y es mucho más fácil analizar a la democracia cristiana, pero los otros factores tampoco están incorporados dentro del análisis, en donde desde lo territorial sí no fue bien. Entonces, si tú me preguntas, cuando tú dices, Paula Narváez no fue vetada, yo no tengo la misma opinión, yo creo que sí, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista pusieron condiciones políticas para poder dejar fuera a la candidata de la democracia cristiana. Eso no es veto. Es evidente que lo es. Entonces, cuando ponemos todo el análisis sobre la mesa, resulta, y ahí volvemos a lo mismo que ha pasado de manera histórica con las mujeres en política, quedan fuera, por una u otra razón. ¿Y cuáles son las justificaciones? No, aquí hay justificaciones políticas, evidentes. Y resulta que estamos todos en política, y cuando hacemos ese análisis quedamos igual fuera. El Frente Amplio, el PC, no quiere hacer una alianza política con la democracia cristiana, o la democracia cristiana no quiere hacer una alianza política con el PC. ¿Por qué no fueron a primaria? No, una diferencia... sí, claro, pero también de manera coincidente da como resultado que las mujeres quedan fuera. Entonces hagamos el análisis completo, po. Camila, Ernesto, está muy interesante la discusión, pero nos tenemos que ir volando una pausa, estamos súper pasados del tiempo, así que vamos a una breve pausa y volvemos en pocos minutos. Son las 9:13, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes. Bueno, interesante el tema del bloque anterior, que fue la razón por la cual además se nos alargó el tiempo antes de ir a la pausa. No sé si alguien quiere agregar algo, ¿eh? Yo solamente quería decir lo siguiente. Es complicado, a ver, no sé cómo decirlo, pero considerar que los comportamientos de carácter patriarcal son unilaterales o que son propiedad de una coalición o de determinados sectores más que de otros. Hace algunas semanas atrás, o hace algunos meses atrás, recuerdo que se acusó directamente al presidente del PPD, Heraldo Muñoz, por haber excluido de un distrito la candidatura feminista de Teresa Valdés, y durante el fin de semana pasado hubo destacadas dirigentes del Frente Amplio, que en sus redes sociales, algunas de ellas además panelistas de este espacio, explicaban por qué siendo feministas no se sentían identificadas con este tipo de interpretaciones y por qué se sentían más cómodas siendo parte de una alianza política perteneciendo al Frente Amplio, que tiene un candidato hombre, y en disputa con el Partido Comunista, que tiene un candidato hombre. Entonces, simplemente quería mencionar eso nomás como
como agregado, no sé si Camila o Ernesto quieren agregar algo al respecto. Mira, yo voy a decir algo, pero probablemente le eche más leña al fuego, digamos, pero bueno. Mira, las feministas a veces hacen la distinción entre mujerismo y feminismo. Y se refieren a lo primero de que, con mujerismo, de que hay una cierta lectura del feminismo que significa que siempre habrá, no sé, que apoyar mujeres en cualquier lugar y circunstancia, versus el feminismo en que es una posición política, o sea, ¿qué sentido tendría apoyar a una mujer que se opone al aborto, que se opone eh, a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, etcétera? Entonces, cuando no se hace, claro, esa distinción y no se entiende que el feminismo es una posición política, se puede llegar a situaciones absurdas en las cuales en determinados momentos habría que hacer tal o cual alianza porque esa alianza la encabeza una mujer, aunque tenga posiciones completamente ajenas y distintas a las reivindicaciones que históricamente ha planteado el feminismo. Entonces, yo creo que hay una línea que no deberá sobrepasarse, porque si no, como te digo, se caen los absurdos de que después es un argumento que se te vuelve en contra, porque en muchas situaciones terminará apoyando, no sé, muchos de los candidatos demócratas cristianos hasta antes de Yasna y de Jimena Rincón han sido hombres, y a su vez candidatas de la izquierda han sido mujeres. Eh, y yo creo que hay diferencias políticas que no pueden ser leídas en claves patriarcales, y me parece que el veto a Rincón sí puede ser leído en claves patriarcales. Pero la diferencia que se produjo con el Partido Socialista, el PPD y los liberales para no hacer una primaria, fue una diferencia política, no tuvo que ver con ninguna lógica patriarcal. Hoy yo Sí, puedo bueno, decir sí, algo, Camila, perdón, súper breve. breve ojalá para cambiar de tema. Feminismo es la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Quiero ser súper clara en eso. Y desde lo político podemos tener diferencias, pero no quiere decir que esas diferencias nos separen de lo que estamos buscando, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Por favor, creo que hay que ser súper responsable y súper claro en las definiciones para que no entremos en que después tengamos que abrir la discusión desde lo político, de lo que representa cada una de las mujeres que se encuentra en los espacios políticos. Eso, Monse. Sí, bueno, los y las quiero invitar a pasar a otro tema que me imagino van a estar un poco más de acuerdo que el anterior, y tiene que ver con este pase de movilidad que anunció anoche el gobierno en un contexto, lo decía Patricio más temprano en su comentario, en donde la situación sanitaria está empeorando. De hecho, se habla de un pequeño rebrote. Eh, Hemos visto 7.500 casos, 7.600, ayer 6.500, y se anuncia esta medida que otorga mayores libertades. Entiendo que es algo distinto al carne verde que se va a implementar ya a mediados de año. Eh, pero bueno, genera bastante confusión, contradicción, y además esto ocurre en un contexto en donde estamos viendo que las cuarentenas no son efectivas. O sea, hay comunas que no han salido de cuarentena, como Puente Alto, y que tiene más de 2.000 casos activos, comunas que han bajado un poco y luego han vuelto a subir. Todas las comunas que fueron desconfinadas han aumentado drásticamente la cantidad de casos. Y estamos viendo que las cuarentenas no son efectivas en parte. Esta es una interpretación sin ser experta, obviamente, porque las ayudas que debieron haber llegado, económicas, todavía no llegan. O sea, el famoso IGE ampliado que se anunció hace más de un mes todavía no se empieza a pagar. El presidente todavía no ingresa los proyectos de los mínimos comunes que debió haberlo hecho hace 2 o 3 semanas. Entonces, son varias cosas que están ahí y que se entrecruzan,
Y ahí les quiero pedir una reflexión, porque esto tiene que ver obviamente con decisiones políticas que no se han tomado, algunas de ellas y otras que llaman mucho a la confusión, ¿no? Quien quiera, Ernesto, por favor. Bueno, en temas sanitarios quizás Camila tiene más expertise, pero lo que yo creo que sobre esta idea de los permisos o del carnet verde, me parece, lo que yo leí de la declaración del Colegio Médico y de otros expertos es que en general no lo recomiendan, porque lo que señalan es que las vacunas no generan una completa inmunidad ni una completa protección frente tanto al contagio como al desarrollo de la enfermedad, incluso al desarrollo grave de la enfermedad. Entonces, pareciera ser que es una señal que puede ser equívoca, puede generar una falsa sensación de que estamos en una etapa ya de recuperación y salida de la pandemia, cuando la pandemia está en uno de sus momentos más graves. Entonces, la preocupación que yo observé en el Colegio Médico tiene que ver con eso, o sea, de dar una señal equivocada cuando las personas estamos en una fase en que lamentablemente siguen siendo necesarias las cuarentenas. Y lo que se requiere, ya eso no es sanitario, es que para que las cuarentenas sean efectivas, que las personas no tengan que salir a ganarse el sustento diario. Y para eso está la discusión de la renta básica universal, que bueno, hubo mucha parafernalia sobre el tema antes de las elecciones, ya ha pasado una semana, el tema no se ha retomado, hay a lo menos 2 o 3 propuestas sobre la mesa, y claro, sin una renta básica universal, lo discutimos en otro programa, de 2 o 3 meses por lo menos, que efectivamente asegure que las personas puedan en ese periodo no salir a buscar su sustento diario, puede ser el complemento económico para una solución sanitaria como la que se propone. O sea, a mí me llama mucho la atención en los medios de comunicación largas notas periodísticas sobre fiestas clandestinas, que bien, pueden ocurrir, yo no digo que no, pero ninguna nota sobre la persona que, queriendo cuidarse, queriendo cuidar a su familia, tiene que levantarse en la mañana y salir a buscar un trabajo. Y sobre eso no se dice nada, y eso es la verdadera realidad, y ese es el verdadero problema que hace que medidas como las cuarentenas no tengan la efectividad que se busca a través de ellas. Sí, yo a Camila quería pedirle una opinión sanitaria, pero también pedirle una opinión comunicacional, porque ya sabemos o hemos aprendido que aquí lo comunicacional no es lateral ni periférico en relación al éxito de las medidas sanitarias, sino que está en el corazón. Porque yo lo voy a describir así nomás y voy a tratar de no emitir adjetivos calificativos. Ayer en la mañana el ministro París dio un punto de prensa donde manifestó su preocupación por los números y llamó a extremar las medidas. Eso fue en la mañana. En la tarde, el presidente de la República hace un punto de prensa desde el aeropuerto con el ministro París detrás, anunciando un relajamiento de las medidas. Entonces, lo que yo me pregunto sentado en mi silla, como podría estar cualquier persona que vive en este país, es si le creo más al ministro París de la mañana o al que está detrás del presidente Piñera en la tarde. Yo estoy haciendo una descripción de algo que ocurrió en el mismo día, con las mismas autoridades. Bueno, Camila. Mira, volvemos al mismo tema de siempre, 2 cosas. Una es la política pública, que no tiene objetivo ni una buena implementación para después obtener buenos resultados. Eso creo que es la base. Partimos conversando esto cuando llegó la pandemia y seguimos conversando de lo mismo, porque justamente cuando tú tienes políticas públicas que no van tomadas de la mano con las decisiones que se están tomando en otros espacios, no sirve de nada. Y aquí hablo también, hay una mezcla entre las políticas públicas desde lo sanitario y las políticas públicas económicas que tampoco han conversado.
No conversa ninguna otra, o sea, no conversan entre ellas, menos entre ellas de estos subgrupos, digamos, menos van a conversar a nivel más macro, por lo tanto, acá se nos genera una complicación muy grande. Y lo otro es desde lo comunicacional también, que es esta patita que dices tú, Patricio, que a quién le creo, al ministro París de la mañana o al ministro París de la tarde. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Efectivamente, lo que dice Ernesto es completamente real. O sea, acá visibilizamos a los irresponsables, pero tampoco tenemos capacidad de visibilizar a aquellos que son súper responsables con el sustento que tienen que llevar para la casa. Y en lo efectivo las ayudas no han llegado. Si uno se va a cualquier parte, se da cuenta que los requisitos que establece el Ministerio de Desarrollo Social, aparte de la gente que le corresponde y no le ha llegado la ayuda, hay gente que le debería corresponder y que no le llega igual, porque la calificación que tienen del registro social de hogares no les da para obtener una ayuda, y cuando uno observa y la gente te dice, yo tengo demasiadas necesidades y no tengo ayuda. Las mujeres, y ahí vuelvo a lo mismo, y lo digo porque en Renca está sucediendo y mucho, las mujeres tuvieron que elegir entre salir a trabajar o quedarse en la casa, cuidar a los niños, las niñas, los nietos, los adultos mayores, y ejercer las labores del cuidado sin ningún tipo de red de apoyo. Entonces ahí tú te das cuenta que el emprendimiento, por ejemplo, es algo que es fundamental, y resulta que hoy día estamos discutiendo un salario mínimo, pero que el gobierno no ha sido capaz de complementar a lo mejor con un subsidio para las pymes. Entonces, volvemos, y ahí quiero llegar nuevamente al tema de lo sanitario. Hay una complicación muy grande, porque también lo dijimos en programas anteriores hace más de un año, los casos no van a empezar a bajar si se flexibilizan las medidas. Hoy día todavía estamos viendo las consecuencias del verano. El verano en donde muchos salieron. Este fin de semana, que era fin de semana largo, nuevamente observamos como todo el mundo se quiso ir fuera de las regiones. Si no paramos eso de raíz, en serio te lo digo, la vacuna va a permitir al cuidado personal y el nivel de criticidad que tú tengas en el momento en que te contagies, porque no va a prevenir el contagio, tú te puedes contagiar igual si flexibilizas la medida, y lo otro es la posibilidad de que tú termines intubado en una UCI. De eso hablamos con la vacuna. Pero si yo estoy vacunado o vacunada y tengo mayor flexibilidad y me llego a contagiar, probablemente ni siquiera lo sienta, pero al resto sí lo voy a contagiar. Entonces, cuando hablamos de una vacunación que sea efectiva, primero tiene que llegar al 80% de la población. Y segundo, al menos al 80% de la población. Y segundo, si seguimos flexibilizando las medidas, va a pasar lo mismo que pasó en el verano, que llegaron todos contagiados. Entonces, claro, o empezamos a hacer, o sea, ya no empezamos, porque siento una profunda decepción respecto del tema comunicacional, bueno, también de muchas otras cosas, pero particularmente de lo comunicacional que está transmitiendo nuevamente el gobierno, porque como tú bien dices, genera una confusión tan grande que la gente ya tiene la sensación de que puede salir estando con la segunda dosis y no va a pasar absolutamente nada cuando tú eres un foco de contagio igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a discutir ahora? El tema de los colegios. ¿Vamos a de verdad retornar a clases presenciales y por cuánto tiempo y cuáles van a ser las medidas? ¿O vamos a tener que retroceder 10 pasos como lo hicimos con anterioridad? ¿Vamos a permitir los viajes interregionales, sí o no? Con este carnet verde que te va a permitir a ti, ¿qué? Contagiar al resto con mayor seguridad para ti mismo. Entonces, creo que aquí nuevamente volvemos a la discusión que hemos tenido siempre, políticas públicas que no son capaces de dialogar entre ellas y políticas económicas que no han sido capaces de cubrir las necesidades de las personas para evitar que estas personas tengan que salir a exponerse en vez de estar en sus casas guardando lo que la misma ley y el gobierno ha establecido. Claro, porque además, Camila, tomando lo último que tú dices, existe una razonable sospecha de que los criterios por los cuales se toman este tipo de decisiones no son necesariamente o no son puramente sanitarios. O sea, si nosotros escuchamos la postura y las declaraciones, por ejemplo, del ministro Lucas Palacio, si escuchamos, por ejemplo, las propuestas de la UDI de que se acaben las cuarentenas, que es una cuestión que resulta un poco irrisoria, la verdad,
ahí uno tiene esa sospecha, o podría tener esa sospecha, de que en realidad los criterios no son sanitarios y que se está tratando de apurar una decisión que ni siquiera en países que están más avanzados que nosotros con la pandemia, como en Europa, por ejemplo, están tomando, porque además no están todos los estudios respecto de las vacunas, o sea, no se sabe todavía a cuántas personas puede contagiar alguien que esté vacunado, por ejemplo, con la vacuna Sinovac, o cuánto dura la inmunidad. Son cosas que todavía están en desarrollo, entonces tratar de precipitar una decisión de estas características, por lo menos genera dudas, ¿no? De la comunidad médica. Estamos llegando al final de esta parte del programa, son las 9:30. Agradecer como siempre a Camila Vilés y a Ernesto Ávila, Ernesto Águila, perdón, que tengan un excelente día y